presentes. Esta mesa redonda va a tratar de la FP Dual y las nuevas ofertas. En primer lugar, tenemos a don Quillano Puertas Maté, inspector de Educación de la Dirección Provincial de Educación, José Luis Esquivias, que viene de la Fundación TED Don Bosco Salesianos de Madrid, don Julio Javier del Campo Salceda, prospector de FP del Instituto de Educación Secundaria Trinidad Arroyo, el coronel Carlos Hidalgo, subdelegado de Defensa en representación de SAPROMIL, Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar, y Eva Zumeta Sastre, responsable del área de formación de GRI, consultora de recursos humanos especializados en programas integrales de empleo, programas de recolocación y transición profesional. Buenos días a todos y gracias por venir. Lo primero, aunque creo que todos los que estamos aquí lo sabemos de sobra, quiero comentar que la formación profesional dual es un conjunto de acciones e iniciativas que tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y de trabajo. El modelo de FP Dual en Castilla y León, que es donde hoy nos encontramos, se caracteriza por ampliar la estancia de los alumnos en la empresa dentro de su proceso formativo, contemplando desde 17 hasta 52 semanas de estancias en la misma. Según los últimos datos ofrecidos por la Junta el pasado mes de febrero, con motivo de la celebración de las 24ª Jornadas de Formación Profesional en Palencia, precisamente en el Camino de la Miranda, en este curso se desarrollan 26 proyectos de FP Dual repartidos en 30 empresas con un total de 38 puestos de aprendizaje. Al hilo de estos datos, aunque yo sé que hay gente que viene de fuera, pero la FP goza de una buena salud en Palencia, en Castilla y León, en Madrid, en España. Una primera pregunta. Bueno, pues realmente, analizando los datos cuantitativos que tú has mencionado y que, por otra parte, recientemente el director general de Formación Profesional nos comentaba, tanto a nivel regional como a nivel provincial, hemos de manifestar esos datos que goza de buena salud, porque finalmente aproximadamente un 80% de los alumnos que culminan tanto ciclos de grado medio como ciclos de grado superior, existe una certeza y unos datos objetivos de que efectivamente hay un empleo en ese 40%. Lógicamente hay unas familias profesionales que tienen mayor inserción laboral y otras pues, que tienen algunas dificultades en cuanto a la incorporación de esos alumnos como empleados de las respectivas empresas. Pero en definitiva se está incrementando el tanto por ciento de alumnos que se incorporan. Y si hacemos un análisis, que yo luego mencionaré una pincelada de lo que era la ley del 70, las prácticas en empresas, pues lógicamente ha habido un incremento exponencial en este sentido. ¿Alguien más quiere animarse a...? Yo creo que ya con lo dicho, efectivamente la formación profesional está creciendo. Centros como el nuestro pues tienen verdaderos problemas para atender a todos los alumnos que demandan la formación profesional y yo creo que hoy en día goza de una muy buena salud. Nosotros, dentro de lo que es defensa, curiosamente, la formación profesional prácticamente es lo que utilizamos, desde los personal que entra que estudia como suboficial, lo que hace es un grado superior de formación profesional, pero al mismo tiempo ya está practicando dentro de su empresa. Con lo cual, la formación profesional dentro del Ejército está muy reconocida y está muy aplicada. Nosotros, desde nuestra experiencia, también estamos de acuerdo con esa buena salud y con esos datos y que avanza donde tiene que avanzar y, desde luego, lo que vemos es lo unido que está el empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
pues todo lo que avancemos será fantástico, porque desde luego la unión entre FP y empleo es lo que nosotros vemos desde nuestra experiencia algo fundamental, y que es lo que está ocurriendo. Comentaba ahora mismo el coronel precisamente que dentro del Ejército está muy reconocida. ¿Está también muy reconocido en todos los ámbitos de la sociedad? La formación profesional yo creo que está cada vez más reconocida. Tiene que haber un cambio en la sociedad también en cuanto a que debe pensar que la formación profesional es necesaria hoy por hoy para ocupar muchos puestos de trabajo que de otra manera no se van a ocupar en un futuro. Y si esto no se reconoce y no se ve, la cosa se nos va a poner un poco complicada. Si alguno de ustedes quiere dar algún ejemplo precisamente de lo que se hace en sus centros, este es el momento. Yo sí que, hilo de lo que dice Julio, si analizamos a nivel técnico desde la Dirección Provincial los alumnos escolarizados en secundaria, generalmente utilizamos a nivel de proporcionalidad y de tantos por ciento para luego ofertar bachilleratos o ofertar plazas en ciclos formativos de grado medio, pues el siguiente tanto por ciento. Es decir, de 100 alumnos que haya en cuarto de la ESO, habitualmente el 60% se incorpora a bachillerato, finalizado la ESO, ¿no? Un 20% se incorporan a ciclos de grado medio y otro 20%, pues aun habiendo obtenido la titulación de secundaria, pues o abandonan el sistema o buscan tema laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía sigue habiendo una proyección tanto familiar como social, lo que indicaba Julio, pues un poco en continuar estudios de bachillerato, pero que este tanto por ciento se está variando e incluso equiparando a alumnos que van a bachillerato y luego la redistribución en ciclos de grado medio. ¿Y qué es lo que se necesita para que precisamente esos alumnos acudan a la formación profesional y no a otros estudios o a otros puestos de trabajo? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que os demandan los alumnos? ¿Qué es lo que demanda la sociedad? Las empresas también. ¿Qué es lo que os demandan? Bueno, yo creo que lo que se necesita en los centros es que realmente, desde muchos centros, al final, los alumnos van cambiando de un centro a otro en función de los estudios, que los equipos de orientación y los similares tienen la orientación oportuna en función de lo que realmente quiere el alumno. Previo conocimiento e información de las familias y no cometer voy a decir el error, quizás un poco pretencioso, de que a veces la familia es la que determina el camino que tiene que seguir el alumno porque lo tiene muy claro. Entonces, en algunos casos, sobre todo en grado superior, quizá en grado medio es más habitual, en grados superiores menos habitual, digamos, porque el tipo de alumno que viene tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Entonces, pasa porque eso se produzca y porque además en todas las familias y los alumnos tengan toda la información disponible de cuáles son las posibilidades futuras y las salidas inmediatas. Yo creo que ahora hay muchos alumnos que cuando llegan a la FP se sorprenden, y familias, que la cantidad de alumnos de grado superior que se coloca inmediatamente después de terminar es prácticamente el 100%. O sea, en nuestro caso en el instituto, yo creo que prácticamente el 100% de los alumnos de grado superior están trabajando. Quizá durante más tiempo, durante menos tiempo, pero todos están trabajando. Y eso ahora mismo empieza a suponer un aliciente. Es un revulsivo para que quienes se matriculan en FP vean que la salida laboral inmediata la tienen casi asegurada. Bajo nuestro punto de vista, la clave está en la orientación en la base, en las etapas anteriores, donde hay que definir muy bien cuáles son los perfiles profesionales que están demandando las empresas y cómo podemos acceder a ellos a través de las distintas formaciones que nos podemos encontrar, ya sea de FP básica, de grado medio, de grado superior. Nosotros estamos haciendo esta labor, yendo a distintos centros, haciendo esa orientación y explicando qué es lo que esperan las empresas de estos jóvenes, y nos está funcionando muy bien. Incluso estamos haciendo jornadas con empresas que vienen a presentar a estas etapas donde están finalizando la ESO, qué es lo que espera la empresa, y les están haciendo ver cuál es el camino que tienen que seguir para conseguir su objetivo. ¿Y cuáles son esos perfiles profesionales que nos comentaba? ¿Qué demandan esas empresas
¿Qué es lo que esperan de los alumnos? En nuestro caso estamos muy orientados a lo que es el ámbito industrial y todas las profesiones STEM, ¿no? Entonces nos movemos ahí, todo lo que tiene que ver con la fabricación mecánica, el mantenimiento mecánico y electromecánico, automatización y robótica, todo lo que tiene que ver con electricidad. O sea, estamos hablando de perfiles muy industriales. Y ahí pues hay una gran acogida por parte de las empresas y del tejido empresarial que hay, en nuestro caso, en nuestro ámbito en el que nos movemos. Pero yo creo que al final viene a ser un reflejo un poco de lo que está pasando en las distintas regiones. Siempre habrá sus más y sus menos en función, pero es un gran reflejo. Imagino que también en cada área de trabajo se adapta también a las empresas y a las oportunidades que hay alrededor, ¿no? O sea, que nos ceñimos un poco al ámbito local para ofrecer esa FP o esas prácticas o esa unión entre empresa y formación. Claro, hay que escuchar, o sea, hay que estar en permanente diálogo con la empresa para ver lo que ella demanda y poder ofertar desde los centros lo que la empresa espera, es clave. Si estamos haciendo perfiles que luego no van a tener esa inserción o esa demanda, pues nos estamos haciendo un flaco favor todos. Entonces es clave estar en permanente diálogo con las empresas para ver lo que las empresas están demandando a día de hoy, no dentro de 10 años. Cuando es el caso de programas de recolocación o transición profesional, Eva, por ejemplo. Claro, nosotros en ese aspecto también vemos igual que lo que comentaba con relación a los jóvenes. También es verdad que la formación profesional es una alternativa para la recualificación de personas que tienen que digamos, cambiar su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, en eso es muy importante también que todos hagamos esa difusión, esa divulgación con los buenos datos y también para que desde los recursos humanos de las empresas pongan en valor esa formación profesional, pongan en valor, que yo creo que es lo que está pasando, no solo en el ámbito industrial del que realmente eso pasa, sino en otros ámbitos de a lo mejor otro tipo de competencias en los que la formación profesional también tiene mucho que decir, y sobre todo la dual, en cuanto a esos programas formativos que se pueden adaptar muy bien por esa relación con la empresa que permite que den respuesta a las necesidades puntuales, porque las cosas se están cambiando muy rápido, las empresas cambian día a día, eso necesita que tanto los trabajadores como las personas de nueva incorporación tengan que adaptarse a los cambios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de todo lo que está cambiando con el marketing, etcétera. Y la formación profesional también tenemos que, entre todos los agentes, los promotores y demás, hacer esa difusión para que en los recursos humanos de las empresas tengan en cuenta estos otros perfiles, no solo a nivel de industrialización o a nivel de lo que uno puede asociar aprendiz, sino en otros ámbitos de las empresas, administrativos, de marketing, de comercio, etcétera, que sería muy importante para fomentarlo en otro tipo de familias profesionales, que al final la FP tiene ¿no? engloba todas las familias profesionales de nuestro sistema productivo. En el caso de las Fuerzas Armadas es casi al contrario. No somos nosotros los que estudiamos qué es lo que necesitan las empresas, sino que son las empresas las que vienen a las Fuerzas Armadas y nos dicen, necesito este tipo de gente. Entonces nosotros trabajamos casi diríamos que al contrario. Es decir, nosotros tenemos gente ya cualificada y son las empresas las que nos reclaman a esa gente. Y nosotros lo que hacemos es darles la formación que necesitasen, si es que la necesitan, y ofrecérsela a las empresas que quieren a esos trabajadores. Comentaba ahora Eva que necesitamos adaptarnos a los cambios. ¿Estamos preparados para esos cambios? Acabamos de ver hace un par de días que España se prepara para teletrabajar. No sabemos si estamos preparados. ¿Estamos preparados para estos cambios que decía ella? Bueno, yo desde mi perspectiva hay muchas diferencias, es decir, las grandes empresas, empresas del ámbito tecnológico, ciertas empresas están preparadas,
pero las pequeñas empresas, las medianas, no, y nos ocurre lo que nos está ocurriendo actualmente, y es donde tenemos el problema. Y no nos podemos olvidar que el tejido empresarial de nuestra comunidad, de nuestro país, pues está en gran medida formado por las pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí, desde luego, hay una labor muy importante, y es por lo que también, unidos, si me permitís, a la mesa redonda que había anteriormente, y nos hablaban de ese proyecto Recoloca y demás, las personas que han podido escucharlo, lo importante que son las competencias complementarias, las competencias transversales que debemos tener en los distintos puestos de trabajo, y que es muy necesario que los participantes y los alumnos de formación profesional las tengan, porque eso les va a dar muchos recursos para esto. Ayudará a las empresas, sobre todo en el ámbito tecnológico, junto, claro, con los recursos que tienen que tener, pero también les habilitará para los cambios, es decir, el trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, los idiomas, y eso a lo mejor es algo en lo que hay que trabajar, y esta FP Dual lo permite en sus proyectos formativos, ¿no? ¿Lo veis viable? Yo ahí también os pregunto en ese sentido, en cuanto a esos proyectos formativos que se puedan realizar, si permite englobar todo este tipo de competencias que necesitamos que tengan las personas que tienen que acceder a nuevos puestos de trabajo o a puestos ya existentes. Tenemos una herramienta muy potente en los centros, que es lo que se llaman los proyectos propios. En los proyectos propios tenemos la herramienta necesaria para poder hacer modificaciones, lógicamente con una cintura bien acotada, pero nos permiten hacer modificaciones que nos alineen a lo que en momentos determinados nos demande la sociedad, el mundo empresarial y en general la sociedad. Yo voy a poner un ejemplo que va un poco en la línea, ¿no? En nuestro centro se ve muy importante todo lo que... En nuestro centro hablo de centros, no quiero particularizar solo para el nuestro, para el que yo represento, sino otros centros de la congregación. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la ética profesional. Entonces, nosotros hemos sido capaces de reducir contenidos en módulos que quizá permiten esa flexibilidad, y hemos incorporado, en base a este proyecto propio, lo que se llama ética profesional, donde le damos una serie de competencias al alumno que nos parecen clave y que la sociedad y las empresas nos están demandando. Entonces, con relación a la pregunta que hacías, ¿podemos hacer esas modificaciones? Sí. ¿Podemos adaptarnos? Sí, dentro de unos márgenes. Voy a poner otro ejemplo de cómo nos adaptamos a lo que el mundo empresarial nos va demandando. Nosotros tenemos una formación que se denomina formación 2+1, que son cursos de especialización dual, donde escuchamos a las empresas lo que ellos demandan, lo que necesitan, y montamos ese +1, por eso se llama 2+1, ese +1 a medida de lo que la empresa necesita. Hemos empezado en septiembre de este año un curso donde empresas del sector del Facility Service nos dicen que tienen dificultades para encontrar gente cualificada en un determinado, con unas determinadas cualificaciones. El sector educativo genera alumnos que tienen competencias muy tabuladas en la parte de electricidad, en la parte de climatización, en la parte de... Bueno, y el sector productivo del facility lo que busca es alguien más transversal, que no sea tan especialista en electricidad, que no sea tan especialista en climatización, sino que sepa un poquito de todo, ¿no? Podríamos decir este hombre orquesta que es capaz de poder hacer... Bueno, pues en diálogo con las empresas hemos definido qué es lo que se necesita, qué es lo que demanda, y hemos montado un curso, un +1 de especialización dual, donde en 2 días a la semana están en el centro haciendo teórico-práctico esos contenidos que se demanda, y los otros 3 días a la semana van a la empresa, donde con un contrato laboral al uso, pues están teniendo su experiencia dual. Entonces, somos capaces de reaccionar, somos capaces de reaccionar. Perfecto. No hemos hablado del ámbito del género. No sé cómo andan los datos, no sé si Kiliana nos puede comentar un poco. Hombres, mujeres, ¿quién se decide más por la FP Dual en este caso? No, en principio, hace una semana estaba yo en el Instituto Centro Integrado Camino La Miranda,
y me detuve a hablar con 2 alumnas que estaban con su buzo azul, su mono, eran de automoción. Entonces, pues me interesé especialmente porque las vi en el descanso y digo, oye, quería hablar un poquito con vosotras. Entonces, me llamó la atención, pues, puesto que hay en determinadas familias profesionales de la rama industrial, cuando estamos hablamos de automoción, de electricidad, de electrónica, de mecanizado, de mecatrónica, es decir, son especialidades que en un 90%, Julio, pueden ser varones, es decir, el resto hay muy pocas mujeres. Sin embargo, en la rama sanitaria, también estuve ese mismo día en el Instituto Camino de la Miranda y estuve presenciando un aula de laboratorio, una clase, y resulta que de 25 alumnos que había, pues eran 20 jóvenes, chicas y 5 chicos, que estos finalmente todos pretenden entrar en enfermería, en la escuela de enfermería. En consecuencia, yo considero, que se sigue habiendo una situación de mayor demanda masculina hacia ramas industriales y mayor demanda femenina hacia familias de bata blanca, que decimos, ¿no? Entonces eso hay una equiparación, no la hay en absoluto, sino que hay hablamos de dietética y nutrición, hablamos de documentación sanitaria, hablamos de higienista bucodental, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un ciclo formativo que estamos teniendo excesiva demanda todos los años desde hace 3 o 4, porque solo se oferta en Salamanca y en Palencia, que es el de ganadería, que está en la escuela de Viñanta. Y entonces resulta que toda la pretensión o la mayoría de los alumnos y alumnas que demandan ese ciclo, ya en el mes de junio, cuando iniciamos el proceso de escolarización, pues si va a haber 25 plazas, nos lo solicitan 65. O sea, una demanda exagerada. Y ahí sí que hay una igualdad de chicos y chicas en el rama de ganadería, en el ciclo formativo de ganadería, con la pretensión de hacer veterinaria posteriori o en León, o sea, continuar los estudios de veterinaria porque pueden acceder por la vía del ciclo. Entonces, exceptuando ese ciclo, luego en informática sí que suele estar más equilibrado, pero en general, industriales varones, bata blanca más mujeres. No sé si Julio, que está... Sí, no sé si Julio le iba a preguntar si él nos podía hacer una fotografía de su centro. La cuestión es la siguiente. Cuando se habla de género, siempre se habla de normalizar. ¿Por qué ocurre esto que está diciendo Kiliano? Pues porque al final el mundo laboral también está montado de esa misma manera. Y no nos engañemos. Estamos sacando muchísimas informaciones de igualdad de género, etcétera, etcétera, pero todavía hay, efectivamente, desarrollo de trabajos y empresas que ante la igualdad de oportunidades de contratar a un hombre o una mujer, quizá por el tipo de entorno, por el tipo de trabajo, siguen contratando al hombre o siguen contratando a la mujer. Esa determinación futura del trabajo es la que también viene de manera anticipada en el centro, en la enseñanza. Es decir, yo no voy a hacer una enseñanza más vinculada a carreras o a trabajos técnicos, porque luego voy a tenerlo bastante más difícil para colocarme. Nosotros en el instituto sí que tenemos 2 mujeres que este año han acabado el ciclo de grado superior de fabricación mecánica, que es una actividad muy vinculada a peso pesado. El año pasado también tuvimos 2 mujeres que acabaron el ciclo formativo de grado medio de telecomunicaciones y que ahora están en Camino de la Miranda. Y recuerdo una de ellas que su mayor disgusto era saber a qué empresa iba a ir para hacer la FCT, y su mayor disgusto era sobre todo saber cómo iba a encajar en la empresa, cómo iban a mirar a los compañeros, si iba a estar bien colocada, si iba a tener problemas de algún tipo. Supongo que ella en su cabeza pensaba, no sé si imaginaba que iban a estar diciéndole todo tipo de cosas según pasaba por el trabajo, o que iban a denostar su forma de trabajar, y nada que ver, todo lo contrario, no tuvo ningún problema. Pero de entrada ella ya se planteaba si la empresa iba a tener las garantías absolutas de que ella no iba a tener ningún problema en cuanto a género. Y entonces todavía yo creo que normalizar esto es normalizar todo. Quizás se
se pone mucho el foco en la educación, en los centros. Parece que ahora mismo los colegios, los institutos, tenemos que enseñar absolutamente todo y efectivamente es así. Y cuando hay problemas posteriores, parece que todo forma parte de que en el colegio, en el instituto, en la educación, no se trabajó aquello bien, no se machacó aquello bien, y yo creo que no. Lo que hay que hacer es normalizar todo ese proceso y posiblemente, cuando también se normalice en el ámbito laboral, en las empresas, nos demos cuenta de que va a haber un cambio en cuanto a la matrícula y habrá menos de bata blanca del ámbito femenino y se irán incorporando hombres y posiblemente a carreras técnicas. Y supongo que en el caso de las Fuerzas Armadas veo aquí al coronel que tiene ganas y que va a aclararlo mejor que yo. Coronel, por favor, díganos lo que pasa. En las Fuerzas Armadas es un claro ejemplo. Nosotros tenemos un 17% de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Y realmente el trato que reciben hombres y mujeres dentro de las Fuerzas Armadas es exactamente el mismo. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres no se presentan para entrar en las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros queremos que vengan y realmente son las mujeres las que no se animan a entrar en las Fuerzas Armadas. Y yo desde aquí les digo que todo el que quiera que se anime, que venga. De hecho, ya tenemos una general que es ingeniera agrónoma, además. Y hay muchas coroneles ya, tenientes coroneles, y donde menos tenemos es en el nivel de tropa, fundamentalmente. Es donde precisamente es lo que ocurre con muchas empresas que dicen, no, es que yo no me veo para eso. Sí, dan de sobra la fuerza, el enganche y todo, y sirven perfectamente. Hay que animarse. Nosotros desde el ámbito de recursos humanos, evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que decís, digamos, que es en todas las fases. Sí que es verdad que las empresas, con el tema de los planes de igualdad y demás, también va a ir en esa línea en la que los responsables de recursos humanos, los planes de igualdad dentro de la empresa, pues también ayudará a que todas esas cosas vayan cambiando, porque es algo de la sociedad, es algo del sistema educativo, es algo que nos digamos, las propias mujeres, el ámbito de la familia y las empresas, por supuesto. Entonces, en la línea de pues toda la normativa relacionada también con los planes de igualdad, en las que nosotros también pues estamos trabajando activamente, pues también viene a ayudar todo ese tipo de cosas que hará que al final el trabajo, como en todo en equipo, igual que estamos hablando de la FP Dual, la importancia de unir sistema educativo, empresa, familia, ¿no? Para poner en valor todo, pues tendremos que hacerlo en esta línea también. Y yo creo que en eso se está, y en eso estamos todos trabajando, yo desde la parte que me toca como mujer, ¿no? Pero yo creo que es así. Yo quiero indicar también que, además de normalizar, hay que ser reactivo a todo esto. Yo voy a poner también un ejemplo de cómo nosotros hemos pasado de tener una alumna en el ciclo de fabricación mecánica, de programación de la producción, a tener 7 en este año. En conversaciones con empresas que tienen pues, estos planes de igualdad, que los tienen que llevar a cabo sí o sí, porque sus matrices les obligan, incluso pueden llegar a ser penalizadas por no cumplir con los ratios correspondientes a hombres y mujeres, pues en conversaciones con estas empresas hemos sacado lo que se denomina la beca Martín Rea Homesel Spain. Es una beca donde las chicas que se matriculan y que cumplen una serie de condiciones, pues tienen la ventaja de que tienen un incentivo económico durante el tiempo que cursan estos ciclos y además tienen garantizado, si ellas quieren, su trabajo en la empresa a posteriori, es decir, hacen la FCT y mínimo tienen garantizado la inserción por un año. Entonces, siendo reactivo, podemos hacer que se incentive la inserción de la mujer en ciertas profesiones que están más vistas como de hombres, ¿no? Si es verdad, nosotros tenemos el ciclo de integración social donde el 90% son alumnas, tenemos el ciclo de artes gráficas donde aproximadamente está el 50% y hasta ahora el ciclo de fabricación mecánica o el de electromecánica o el de mantenimiento, automatización y robótica, pues tenía una alumna frente a 30 o 29 chicos, ¿no? Y ahora hemos vuelto, le hemos dado un poquito la vuelta a esto, ¿no? y hemos conseguido tener pues, en torno a 7 chicas en este ciclo, ¿no? Entonces, insisto, hay que ser reactivo y las medidas incentivan y la gente viene atraída por esas medidas. Nos vamos acercando al final y no quiero robar
tiempo al resto de compañeros, pero sí me gustaría que cada uno me hiciera un argumento final de por qué FP Dual y, como decía antes Julio, por qué es tan necesaria y hay que empujarla para que la gente se anime a estudiar. Sí, yo tenía argumentadas algunas cuestiones que las voy a resumir ahora brevemente. Es decir, el por qué la FP Dual. Si hacemos un análisis retrospectivo de toda la normativa, que en educación estamos en una vorágine normativa, porque desde la ley del 70 hasta la nueva que se deroga ahora y va a aparecer publicada, estamos hablando de 5 leyes orgánicas en un escenario de 20 años. Estamos hablando de la Ley General del 70, de la LOCSE del 90, de la LOCE de la ministra Pilar del Castillo de 2002, de la LOE del 2006 y de la LOE el 11 de 2013. Entonces, en todo este escenario, pues ha habido un cambio permanente, un cambio sustancial de las estructuras del sistema educativo y por ende de lo que se denomina ahora FP Dual. En el origen de la ley del 70, cuando estábamos hablando de la FP1 y FP2, se hacía lo que eran las prácticas en las empresas. Entonces no tenía un sustento normativo tan consolidado como ahora, ni tenía una serie de actuaciones ventajosas tanto para la empresa, para observar, verificar y contratar a posibles chicos una vez que estaban allí, ni tenía tampoco algunos beneficios para los alumnos. Con la FCT de la ley de la LOCSE, en todos los ciclos los alumnos hacían un módulo de aproximadamente 360 horas en el último trimestre del segundo curso y, bueno, tenía su regulación específica y ese era un módulo más dentro para obtener el título del ciclo correspondiente. Sin embargo, y ahí es donde quería llegar, a raíz de la ley orgánica 5/2002 de cualificaciones y de la formación profesional, ahí se da, a mi manera de ver, un asentamiento más potente a lo que es la FP y, en consecuencia, la FP Dual. De hecho, en la descripción que la presentadora ha hecho y ha descrito de lo que es FP Dual, vamos, perfecto. Es decir, esa es la situación. La ley esta del 2 del 2005 establece y determina que tiene que ser una inmersión en el ámbito empresarial. ¿Eso que ha llevado consigo? Que haya una opción de doble vía de la FP Dual, una de 2 cursos de duración. Durante los alumnos permanecen el primer curso y el segundo hasta el último, con el primer trimestre del segundo curso en el centro y luego vayan a la empresa, y una FP Dual ampliada, que cabe la opción de 3 cursos, lo que comentaba aquí, y eso que ha supuesto, pues que lógicamente con un proyecto bien argumentado, yo traía aquí un modelo de proyecto precisamente de años atrás de un instituto que lo presentó el Trinidad Arroyo, donde se verifica que ese proyecto de FP Dual pues tiene una delimitación de todos los aspectos que se contemplan, es decir, de los módulos objeto de la FP Dual, de la duración del periodo de la FP Dual, de los contenidos que se van a trabajar, de las vacaciones de la empresa para que haya una adaptabilidad del alumno. Es decir, tiene un sustento normativo, a mi manera de ver, con cierta precisión, potencia, tanto a nivel nacional, porque estábamos hablando de la ley esta que os comentaba, de la ley 5/2002, pero luego el Ministerio estableció un Real Decreto en el 2012, nuestra comunidad establece un decreto a posteriori en el 2017 y una orden de desarrollo de ese decreto. En consecuencia, a mi manera de ver, hay un sustento y una implicación no solo normativa, sino empresarial y política para dar consistencia a la FP Dual. Un poco la línea de lo que vine comentando, la FP ya en sí, con estas FCTs, ya es un modelo dual, porque hay un aprendizaje en la empresa que además tiene un valor muy importante. Si la FP Dual, como la estamos viendo ahora, que es aumentando esa estancia, genera oportunidades, adelante con la FP Dual. Bueno, yo creo que ya se ha explicado lo que es la FP Dual. Yo voy a dar la visión personal de lo que a mí me ocurre. Desde prospector, que ser prospector no es fácil, porque uno se imagina a un tipo con aspecto de minero o alguien con un buzo lleno de petróleo, ¿no? Y yo voy a hablar de la experiencia personal, porque yo creo que ya entendí lo que es la dual y así se lo transmito a las empresas.
Hace no muchos días estuve en una empresa que se dedica en Palencia a la fabricación del café, que no es Prosol, no voy a dar muchos más datos, y me atendió una persona muy amable, habíamos concertado la cita, oye, soy el prospector, ¿a qué te dedicas? Pues a prospección, y le expliqué la situación y fui a la empresa. Cuando me senté a la mesa, me atendió una persona, una mujer de recursos humanos, y me dijo algo así como, lo que estamos buscando es personas jóvenes, con talento y con interés. Y yo dije, bueno, pues ahí me ha dado, me ha pillado, vamos, me ha visto, nada más entrar me ha visto. Y le dije, no, que soy el prospector. Perdona, me dijo, es que estaba esperando una entrevista de trabajo para una persona de mantenimiento. Y la realidad es que yo cuando volvía en el coche al instituto, me quedé con las 3 palabras y además, es cierto, las apunté. La empresa quiere gente joven, quiere talento y quiere interés. Y cuando llegué al instituto, le pregunté a mis alumnos qué estaban dispuestos a dar. Y uno de ellos levantó la mano y dijo, pues que somos jóvenes. Y algo más, que sabemos mucho. Bueno, mucho, vamos a dejarlo en bastante. Y alguien más dijo, y que tenemos muchas ganas de incorporarnos al mundo laboral. Entonces pensé que, encajando lo que me había dicho la empresa y lo que me decían mis alumnos, esa era la oportunidad. Y esa era realmente la FP Dual. Y así lo entiendo. Yo cuando voy a la empresa le cuento que es una oportunidad, tanto para la empresa como para el alumno. Para la empresa para conseguir talento, para conseguir interés, porque va a obtener una persona que tiene muchos conocimientos de una formación reglada, que tiene muchas ganas de incorporarse al mundo laboral y que, a diferencia de quien contaba esto, es que es bastante más joven. Dentro de las Fuerzas Armadas, nosotros lo que estamos fundamentalmente es orientado a el personal que tenemos dentro. La formación dual la tenemos orientada al personal que tenemos dentro, es decir, a los militares que están temporalmente dentro de las Fuerzas Armadas y también a todos los que nosotros llamamos reservistas de especial disponibilidad. ¿Quiénes son estos? Hay que tener en cuenta que es que las Fuerzas Armadas no es una carrera para toda la vida. La mayoría del personal que está en las Fuerzas Armadas tiene un contrato temporal hasta los 45 años. Entonces, a partir de los 45 años dejan de pertenecer a las Fuerzas Armadas y se tienen que volver a reincorporar a lo que es la sociedad. Y tienen que buscar un trabajo. Estamos hablando de gente con 45 años. Actualmente la edad de retiro son los 67 años y medio dentro de poco, y seguramente aumentando. Es decir, estamos poniendo en el mercado laboral a gente con 20 años todavía por delante o más de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de las Fuerzas Armadas? Nosotros estamos formando a esas personas para que una vez que lleguen a esos 45 años o hayan cumplido ya esos 45 años y estén fuera, puedan incorporarse a ese mercado laboral. Para ello se están creando cursos de formación profesional dual, porque es que hay que tener en cuenta que se les están dando clases, hay acuerdos con empresas, hay acuerdos con el SEPE, que financia cursos de formación de tal manera que las empresas muchas veces ya nos dicen, no, yo en este área o en esta zona o a nivel nacional necesito tal tipo de gente. Nosotros damos esos cursos, los damos dentro de nuestros cuarteles con gente preparada, con gente que tiene los conocimientos y tiene los niveles adecuados y están reconocidos a nivel nacional. No solamente eso, sino que se está poniendo en práctica ahora una cosa nueva, que es la mentorización. ¿En qué consiste la mentorización? Ya no es la formación profesional dual, es que una empresa se preocupa del trabajador que él quiere. Y entonces, desde el principio, mentoriza a ese trabajador. Le sigue durante los estudios, le paga los estudios, por decirlo así, y cuando termina esos estudios, esa persona que ha terminado tendría un contrato con esa empresa. Es decir, lo sigue.
no es una cosa obligatoria. Una empresa puede mentorizar a una persona y si durante este periodo de estudio no le gusta cómo es la persona, pues al final no la contrata. O sea, no es una cosa obligatoria. Lo que es la formación profesional dual dentro de las Fuerzas Armadas, el problema que nosotros tenemos fundamentalmente es el compaginarlo con el trabajo que tenemos. Hay que tener en cuenta que está orientado a personas que ya están trabajando esa formación profesional. Entonces hay que compatibilizar los estudios con las prácticas, con el trabajo. Es muy complicado, pero lo estamos llevando adelante y está dando muy buenos resultados. Existe ahora mismo un programa que se llama Salidas Profesionales Militares. Si entran en Internet ponen SAPROMIL, Salidas Profesionales Militares, y es una especie de base de datos en la cual, ahora mismo tengo los datos por aquí, hay 12.468 personas inscritas y 249 empresas inscritas, de tal manera que son militares que se ofrecen para trabajar fuera de las Fuerzas Armadas y empresas que requieren determinados servicios y que pueden conseguir dentro de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando no solamente al nivel de tropa, estamos hablando de suboficiales y de oficiales, es decir, de gente que tiene formación profesional superior o que tiene carreras de ingenieros. Ahí se quedarían asombrados si les contase de gente que actualmente conocen ustedes, que son militares, que hicieron la carrera militar, pero que actualmente están trabajando y dirigiendo empresas importantes fuera de las Fuerzas Armadas. No solamente eso, sino también lo que son gente de tropa, gente de suboficiales que están trabajando para empresas y que están muy contentos con ellas. Bueno, vamos a dejar a Eva, la última, un poco más brevemente. Que sí, el intentaré ser muy breve. ¿Qué vemos nosotros? Las cualificaciones profesionales, la formación tiene que estar unida a las necesidades de las empresas, a los cambios. Qué mejor, y ya creo que ha quedado muy claro aquí, que la formación profesional dual para dar respuesta a eso, es decir, la formación que hace falta, donde hace falta en las empresas, esa unión y esa colaboración. Y esa cooperación es lo que nos puede dar eso que necesitamos, muy importante para jóvenes, no tan jóvenes, es lo que es el futuro y tiene que verlo, y creo que los muchos países de alrededor como Alemania y más que llevan mucho más tiempo implantando esto, pues tienen unos resultados muy buenos y creo que es donde tenemos que avanzar. Y bueno, yo permíteme únicamente daros las gracias por la invitación y poder compartir la jornada de hoy con todos los profesionales que han estado y están aquí. Muy breve, Kiliano. Sí, muy breve. Yo quería decir una cuestión que es la siguiente, que yo recuerdo que hace 30 años, y fíjate ya el tiempo, en la empresa palentina Inmapa, Industrias Matriceras Palentinas, que vivía el padre, el señor Sagredo, dije yo a unos alumnos, que estuve con ellos allí, que aparte de toda la juventud, talento y conocimiento, en una empresa donde ibas a estar ahora con, por ejemplo, en aquella época prácticas en empresas, para ahora con FP Dual, la actitud, el compañerismo, la puntualidad, el ánimo de aprender, de ser una esponjita, el tono correcto, es decir, a mi manera de ver, es importantísimo, y incluso, aunque ese talento no sea tan excelente. Eso yo creo que hay que seguirlo diciéndoselo a los chicos, o al menos yo, cuando va alguno por ahí, por la dirección provincial, ¿qué tal?, se lo digo. O voy a los institutos, se lo digo. Chicos, puntualidad, portaros bien, preguntad lo que no sepáis, porque eso va a ser determinante para una posible incorporación más definitiva. Bueno, pues yo creo que, a modo de conclusión, la FP Dual goza de buena salud, es necesaria, las empresas tienen que adaptarse a los cambios, sigue habiendo diferencias de género, como en muchos ámbitos de nuestra sociedad, pero que con trabajo, incentivos, ganas, ilusión, pues esa gente joven, mediana, mayor, me da igual,
ese talento y ese interés, yo creo que entre todos sacamos esto adelante seguro. Muchas gracias por venir y a ustedes por estar aquí escuchándonos. Gracias a ti.